Muy buenas tardes, chicos. Nuevamente aquí con ustedes, la profesora de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura, Fernando Iriarte Navarro, haciéndoles un pequeño recuento de estos 4 talleres que hemos llevado en este mes de febrero. Sin antes darle los agradecimientos a cada uno de esos niños que han estado presentes y que han hecho seguro y bien, perfecto esto que hemos querido hacer. Y gracias a Dios, porque principalmente a Él es que hay que darle las gracias por permitirnos estar. Hoy vamos a hacer un pequeño recuento porque hablar sobre el teatro tiene muchas facetas y hablar sobre el teatro no terminaríamos hoy. Entonces hice un pequeño recuento de lo que hemos llevado en las clases en estos 4 talleres. Iniciamos con el origen del teatro. El teatro tiene sus orígenes por allá en el siglo V, VI antes de Cristo, cuando se realizó con unos ritos dionisíacos en honor al rey Dionisio. El rey Dionisio es el dios del vino y de la vegetación. Ahí se realizaban, en esos altares, se realizaban una serie de representaciones que se hacían en honor a ese rey Dionisio, y de allí fue donde partió la representación teatral. También se remonta esa representación teatral de los primitivos de ese entonces, que ellos alrededor de una fogata organizaban pequeñas representaciones danzando alrededor de esa hoguera. Todos esos son inicios del teatro. Él tuvo muchos inicios en Grecia, Atenas, que fue donde más se dio por primera vez el teatro. El teatro es un elemento, digamos, muy de nuestra cultura, de nuestros antepasados, de nuestras generaciones que han venido de tiempo en tiempo dándose y realizándose, y de acuerdo a los tiempos, a las ocasiones, a las épocas, él ha ido trascendiendo. Hay un momento en que podemos ver que el teatro es donde se combina la gestualidad, la vocalización de cada uno de los que estamos allí representando una arte escénica. Cada uno de estos elementos hacen parte del teatro. Los sonidos, la escenografía, los personajes, todo eso va siendo representando elementos de nuestro teatro. En ese entonces el teatro estaba dividido en habían diferentes épocas y diferentes teatros. Voy a nombrarle algunos de ellos, como fue el teatro del siglo XX, el teatro contemporáneo, el teatro de la Edad Media, el teatro romántico y el teatro actual, entre otros, porque estoy hablándoles de algunos, estoy resumiendo y estoy hablándoles de algunos. El teatro ha sido un elemento que hace parte de las artes escénicas, por lo tanto, ha sido representativo en nuestro espacio literario, porque en el teatro encontramos, afluimos y llegamos hasta todas las personas, todos los representantes en nuestra cotidianidad. Existen algunos talleres que los hacemos referente al teatro, como son los de la gestualización. Hay momentos en que nosotros tenemos que tener claro los gestos que podemos llevar a una puesta en escena. De esos gestos en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestro cuerpo, nuestro tronco, dependerá la gestualización del personaje que queremos caracterizar en la representación de la escena. Es por ello que he estado llevando diferentes talleres en lo que es la gestualización, en la que es el movimiento de nuestro cuerpo, el conocimiento de nuestro rostro, la vocalización, acentuación de nuestros gestos, de nuestra cara. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la representación de un personaje en sí, ya nosotros tenemos que tener claro cuál es el gesto y la vocalización que vamos a llevar en la escena, en la representación de ese personaje. Es por ello que es importante tener en cuenta cada uno de estos talleres
el de la gestualidad, el de la expresión, el de la expresión corporal, porque nuestro cuerpo permite desplazarnos en un espacio determinado, porque tenemos una tarima, digámoslo así, en el momento que vamos a hacer esa representación, tenemos que tener ese espacio determinado para el personaje que vamos a caracterizar en escena. Es por ello que a los talleres que les he hecho llegar en esta clase han sido talleres de cómo distribuirnos en el espacio, de cómo utilizar nuestros miembros, nuestro cuerpo, de cómo tener nuestros gestos, de cómo hacer nuestra vocalización, entonación al momento de leer esos guiones o esos papeles que vamos a interpretar en cada una de las representaciones a saber. Creo que el informe en sí de estos talleres que he hecho llegar a los niños han calado mucho en ellos. La incentivación ha sido bastante afectiva por parte de ellos. ¿Por qué? Porque lo han tomado dentro de su vida cotidiana. Ellos han tomado parte de estos ejercicios que nosotros hemos hecho. Me dicen cuando llegan a la clase, vamos a hacer tal ejercicio que nos permitió podernos desenvolver en nuestra casa y en nuestro medio. Entonces, esa es la idea. El teatro es nuestra vida cotidiana. El teatro es la representación que nosotros tenemos alrededor de nuestro entorno, con las otras personas, en nuestro propio hogar, con nosotros mismos. En sí, el teatro esa es la representación. Tenemos el otro taller que es teatral, la técnica teatral y escenográfica. En el momento de representar este taller, ahí estamos representando la escena en sí, el espacio que vamos a utilizar. Esa expresión teatral que vamos a representar. La expresión es la caracterización que nosotros estamos haciendo del personaje en sí que tenemos de esa obra. Cada personaje tiene su propia caracterización. Cada personaje tiene su propia vocalización y cada personaje va a tener su tiempo y su espacio determinado de acuerdo a la representación en escena. Al momento de llegar a la escenografía, en esa escenografía, ¿qué contamos? Que allí la escenografía es el espacio donde nosotros decoramos, es el espacio donde nosotros nos movemos para la representación en escena. Y ese espacio que nosotros decoramos de acuerdo a lo que vayamos a representar, sean mesas, sean sillas, sean decoraciones de flores, eso va de acuerdo a la obra que vayamos a representar. En sí, eso es lo que es la escenografía. Son unos talleres, en resumen, la escenografía, ¿qué es? La escenografía es el arte de personalizar nuestra necesidad como actor. Eso es lo que en sí, en resumen, es la personalización de nuestra representación. Hay unos elementos principales que llevamos allí y que tenemos en cuenta en estos talleres, como son los elementos sensoriales, que son los visuales, los elementos técnicos, como las grabaciones que estamos recibiendo, en los que estamos, los mobiliarios, que son todos los elementos que utilizamos dentro de la escena, como les dije anteriormente, sean sillas, sean mesas, todos son elementos que hacen parte de la escenografía. Bueno, en especial eso en sí fue lo que pude lograr con los niños en estos talleres, tratar de llevarlos, que ellos tuvieran una buena gestualidad, una buena percepción de su cuerpo, de sus órganos, y tratar de que tengan esa vocalización alta al momento de realizar sus respectivas interpretaciones. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima vez, Dios los bendiga.